Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con, por cierto, compañeros, ya me restauraron mis privilegios para poder grabar en clase y poder tener a más de 100 estudiantes, entonces, pues ya no enfrentamos el problema que teníamos en la clase anterior. Eh, Sin embargo, esa grabación de esa clase, de la clase del día miércoles, ¿verdad? No cuento con ella. Como les dije, alguien de primera hora tenía un plugin en su computadora que le permitió grabar. Entonces les voy a compartir el link a esa grabación eh, de primera hora para que les pueda servir a ustedes como didáctico, ¿verdad? Pero la sesión que tuve pues, puntualmente con ustedes, desafortunadamente no la tengo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, compañeros, ¿cuáles son estos indicadores de los que estamos hablando? Y vamos a abrir aquí, vamos a trabajar con esto. Hemos visto las diferentes formas de cálculo del PIB y hemos visto estas hojas de o este juego de datos de indicadores del PIB, ¿verdad? Ahora, lo que me interesa a mí es que pasemos a la parte de cálculo de algunos indicadores. A partir de esto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, son como 15 indicadores que pueden, de los cuales se les puede solicitar el cálculo durante el examen parcial. No creo que a todos les vayan, no creo que les vayan a salir todos, porque pues ahí sí que está con una función aleatoria las preguntas, ¿verdad? Entonces, a algunos les van a salir unos y a otros otros, pero cualquiera de estos indicadores puede surgir durante el transcurso del examen. Y como les digo, a mí realmente no me preocupa el cálculo, porque vemos acá que los cálculos son bastante sencillos. La parte en la que me quiero enfocar un poco es en la interpretación de estos indicadores. Entonces, empecemos con la oferta global. La oferta global es un indicador que me dice cuál es el total de los bienes y servicios disponibles en la economía, sin importar dónde hayan sido eh, producidos. Compañeros, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No sé si tienen alguna duda. Si no tienen duda, por favor, cierren el micrófono, ¿no? Lo podamos mantener pues, un poco de orden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? La oferta global es el PIB más las importaciones. Por ejemplo, si yo me voy acá, vamos a tomar el 2013 como un ejemplo, yo tomo el PIB más las importaciones. Y ahí me queda esto, ¿verdad? Esto de acá sería oferta global. Por otro lado, tenemos la demanda global. Esta me dice la demanda total de bienes y servicios relacionados con mi economía, eh, sin importar dónde hayan sido producidos los bienes, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos nosotros es que es el consumo más la inversión más la variación de existencias más las importaciones. Y lo que encontramos es que estos dos valores cuadran, ¿verdad? La oferta global y la demanda global deben ser siempre mayores al PIB y deben cuadrar, deben ser iguales, ¿verdad? Y se recuerdan que en una clase discutimos un poco sobre qué era la variación de existencias, que yo les decía que era más que todo una cuenta de sumar producción que fue producida en un año y restarle en otro año. Pues para propósitos de análisis esa cuenta nosotros casi no la utilizamos porque tiene una cuantía muy baja y realmente no es material en términos de análisis. Sin embargo, aquí sí es importante que la incorporemos, variación de existencias. ¿Por qué? Porque
nos sirve para que cuadren los dos datos, ¿ok? La variación de existencia se las dan ya como un saldo neto. Entonces puede ser negativa o positiva. Por eso tiene más menos. Muy bien. El deflactor del PIB, compañeros, ya lo discutimos en clases anteriores. Es el PIB nominal dividido el PIB real por 100. Y el deflactor del PIB me va indicando cuál es el efecto que el, que los precios tuvieron sobre el crecimiento del PIB nominal. Se recuerdan que esto nos va a dar un valor, como por ejemplo 125 o 118. Tomamos el valor después de la centena. Eso es la clave en el deflactor para ustedes poder hacer una interpretación. Entonces me dicen que el efecto que los precios tuvieron sobre el crecimiento del PIB nominal es el 25% o el 18%, etcétera. Luego tenemos un indicador que se llama inflación del PIB. La inflación del PIB básicamente requiere que ustedes calculen el deflactor para 2 años. Entonces, por ejemplo, aquí tengo año N y año N-1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo 2014 y 2013. Yo voy a calcular el deflactor del 2014, voy a calcular el deflactor del 2013 y voy a poner aquí el del 2014 en año N y el deflactor del 2013 en año N-1 por 100 menos 100. Esto lo que me dice es qué tan rápido está aumentando la inflación en el país. Permítame, compañero, solo voy a dar acceso a un compañero. Entonces, esto me va diciendo qué tan rápido va creciendo la inflación en el país. Entonces, si eso me da 3%, me dice que los precios crecieron aproximadamente 3% entre un año y otro. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Buenas noches. Buenas En este noches. caso tendríamos que calcular el deflactor de ambos años, ¿verdad? Es correcto. Gracias. Muy bien. Pasamos al PIB per cápita. El PIB per cápita. Adelante, compañeros. Lick, solo una consulta. ¿Será que en base a la tablita que mostró, nos podría solo mostrar un ejemplo rapidito de cómo calcular el deflactor del PIB? Gusto, permítame un segundo. A ver, si tomamos acá, este, digamos, este está en millones de quetzales. Entonces, este es el nominal y este está en medidas encadenadas de volumen, en precios del 2013. Si quieren, me va a llevar solo el valor final del PIB, ya que es lo único que nos interesa. Este es el valor eh, real y este es el valor nominal. Entonces, van a tomar nominal dividido real por 100. Y ahí ustedes ya tienen su deflactor. Toman el valor después de la centena, ¿verdad? En este caso, como hay un cero a la izquierda, se toman 2%, 5%. Eso es el efecto que los precios tienen sobre el crecimiento del PIB nominal. Ahora, si ustedes quieren hacer la inflación del PIB, simplemente toman este, dividido este, 100. El crecimiento en los precios de un año a otro fue de 2.23%. ¿Está claro, compañeros? Sí, todo bien. Bueno. Luego tenemos el PIB per cápita.
Compañeros, aquí, ojo, porque este es uno de los indicadores que requiere el PIB real. Aquí no podemos trabajar con nominal, ¿verdad? Entonces siempre trabajan con PIB real y dividido la población. La población yo se los voy a brindar, compañeros. No lean bien el problema porque ahí va inmersa la población, porque no les puedo pedir yo que vayan a buscar la población en la página del INE, ¿verdad? O qué sé yo, qué estimación. Entonces, la población yo se las doy. Y la interpretación de este valor es simplemente la producción promedio por habitante, ¿verdad? Y luego tenemos el PIB per cápita en dólares. Entonces toman ustedes el PIB per cápita y solo lo dividen por el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene una característica, ¿verdad? Va a ser el tipo de cambio de promedio de compraventa. Entonces, por ejemplo, yo lo que les voy a dar va a ser una tablita como esta y les voy a decir tipo de cambio compra, tipo de cambio venta. Les voy a dar aquí, póngase 7.85 para la compra y 7.93 para la venta. Yo saco un promedio simple de esos dos valores. Ese va a ser el tipo de cambio dentro del que lo voy a dividir. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Entonces es el tipo de cambio compra-venta promedio. Muy bien. Y finalmente tenemos el crecimiento económico, ¿verdad? Aquí siempre voy a trabajar yo con PIB real. Puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, me van a dar el mismo resultado, ¿verdad? Que fue lo que vimos en las últimas clases, que era cuál es el porcentaje de crecimiento. La interpretación ahí, compañeros, y la interpretación para todos esos indicadores que van, quiero que sea directa y que sea puntual, ¿verdad? Las interpretaciones que estoy buscando no deberían exceder más de una oración. Si me sale aquí 4.5, por ejemplo, la interpretación es únicamente el crecimiento real de la producción entre el 2014 y 2015 fue de 4.5%. Esa interpretación tendría nota completa. ¿Alguna duda con esto, compañero? Por el momento no, licenciado. Gracias. Ok, excelente, compañeros. Como les digo, los indicadores son muy sencillos de calcular. Solo tienen que tener cuidado de asegurarse que están seleccionando la variable correcta para dividir o multiplicar y luego el cálculo tiene poquísima complejidad técnica. También aprovecho para recordarles de que debe ser hecho a mano. Licenciado, perdone, Ujú. ahí en la fórmula del crecimiento económico hay fórmulas, es lo mismo para ambas. Correcto, Gracias. les da el mismo resultado y para mí no hay diferencia en cuanto a su calificación, cuál de las dos usen, ¿verdad? Yo no me detengo mucho en cuestiones de que utilicen una metodología específica, las dos son válidas y igualmente en cosas de forma no me preocupan mucho a mí, ¿verdad? Entonces sí, pueden utilizar cualquiera de las dos, cualquiera que les sea más intuitiva, esa es perfectamente válida para mí. Gracias. Muy bien. Luego vamos a tomar, aquí tenemos 4 indicadores de comercio exterior. Estos 4 indicadores son indicadores que nos hablan sobre la importancia que tiene el comercio exterior en Guatemala. Compañeros, por favor, me apoyen ahí apagando un micrófono. Ahí está. La importancia que tiene el comercio exterior para Guatemala, ¿verdad? Nuevamente,
el cálculo de los indicadores sale de las hojas del PIB, ¿verdad? Estas son exportaciones, estas son importaciones. Y con eso les pueden construir sus 4 indicadores. Pero sí me interesa que repasemos en clase los, qué significa, ¿verdad? El primero es la brecha externa. La brecha externa se hace, no, para el caso de Guatemala nos va a quedar un número negativo. Entonces restamos exportaciones menos importaciones y dividimos esto dentro del PIB y lo multiplicamos por 100 o lo volvemos un porcentaje, ¿verdad? Me queda 12.69%. ¿Qué significa eso? Significa que la exposición, perdón, que la brecha externa, que la brecha externa refleja el déficit comercial, o sea, cuánto más grandes son las importaciones que las exportaciones, representa el 12% del PIB o el 13% del PIB aquí. Esa sería la interpretación, como les digo, compañeros, de una oración. Sería de que la brecha externa, por ejemplo, yo les digo, calcúleme la brecha externa para el 2014 e interprétemelo. Me hacen este cálculo de acá y me dicen, la brecha externa representa el 11.59% del Producto Interno Bruto de Guatemala en el 2014. Nuevamente, una interpretación de esa índole tendría nota completa para mí. ¿Estamos claros con la brecha externa, compañeros? Claro, licenciado. Muy bien. El siguiente indicador, compañeros, es el grado de apertura de la economía. El grado de apertura de la economía, aquí vamos a hacer el cálculo, al contrario de la brecha externa, se hace sumando las importaciones más las exportaciones, dividido el PIB. Entonces aquí los podemos ir viendo, ¿no? Se suma y se divide dentro del PIB. ¿Qué me dice el grado de apertura? Pues el grado de apertura me dice el porcentaje de las transacciones o de mi producción que está expuesto al sector externo, ¿verdad? Entonces ustedes me pueden decir aquí, simple y sencillamente eso, ¿verdad? El 55% de la producción de Guatemala está expuesta al sector externo. ¿Por qué? Porque forma parte ya sea de las importaciones o de las exportaciones. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Ok. Luego tenemos el índice de penetración. El índice de penetración me dice el porcentaje de mi oferta global que es importado, ¿verdad? Si recordamos en la página anterior, la oferta global es el PIB más las importaciones. Y aquí vemos que es el índice de penetración es importaciones dividido PIB más importaciones, o sea, oferta global. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar mis importaciones y las voy a dividir dentro de PIB más importaciones. Aquí puedo decir yo que el 25% de los bienes y servicios disponibles en la economía son importados.
Finalmente, tenemos los términos de intercambio. Los términos de intercambio es básicamente otra forma de ver la brecha externa, es hacer una relación entre las exportaciones e importaciones, solo que aquí no lo relacionamos al PIB, sino que las relacionamos el uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo las hacemos? Dividimos las exportaciones dentro de las importaciones. Y les va a quedar así, compañeros. ¿Qué significa eso? Pues yo podría expresarlo en términos porcentuales, diciendo de que las exportaciones representan el 63% de las importaciones, pero otra forma de expresarlo, quizás un poco más intuitiva, y debido a que aquí no multiplicamos por 100, es expresarlo en términos de quetzales y centavos, ¿verdad? Esto me está diciendo a mí que por cada quetzal que yo importé, yo exporté 63 centavos o 65 centavos y así sucesivamente. Lick, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir eso último? Sí, correcto. Muy bien, compañero. Aquí yo simplemente divido exportaciones dentro de importaciones. Y este valor acá me dice cuánto yo exporté por cada quetzal que importé. Entonces, yo exporté, por ejemplo, 63 centavos por cada quetzal que yo importé. Entonces, eh, por así decirlo, ustedes dejan el denominador, que son las importaciones, en términos de un quetzal, y el numerador, que son las exportaciones, en términos de centavos. Entonces aquí me dice que esto de acá es 63 centavos por cada quetzal que yo importé. No sé si Gracias, Lick. ahí le despeja su duda, compañero. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Hasta el momento, ¿alguna duda, compañeros? ¿Alguna interpretación que no les haya quedado clara? De mi parte creo que entendí. Gracias, muy amable. Muy bien, de igual manera, como les digo, ustedes en sus laboratorios van a hacer estos cálculos, entonces las dudas que les vayan surgiendo, traten de desarrollarlas eh, y, eh, y plantéenmelas en la clase del día lunes para que así podamos ir despejándolas, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos serían los 4 indicadores de términos de intercambio, perdón, de comercio exterior. Finalmente, nosotros contamos con las propensiones marginales. En la clase anterior, no recuerdo si fue exactamente en la anterior o en la del día, o en la del día viernes, estuvimos hablando sobre la propensión marginal al consumo y al ahorro. Aquí nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que lo vamos a hacer a nivel país. Y entonces para sustituir el ingreso, lo vamos a sustituir por el PIB. Y vamos a encontrar algunas propensiones marginales adicionales, como la de importar, la de exportar, la de tributar, y finalmente nos vamos a quedar con este indicador de consumo interno. Entonces, una cuestión importante, compañeros. Si yo les doy estos datos de acá, el que ustedes van a tomar como consumo
para su propensión marginal a consumir no es este gasto de consumo final, porque se incorpora el gasto de gobierno y el gasto de las familias. Es únicamente esto de acá que dice gasto de consumo final de los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro, que es este de acá. Nuevamente, el que vamos a tomar acá va a ser este. Si recordamos cómo se hace el cálculo, básicamente ustedes toman propensión marginal, toman consumo del año T o del año N menos consumo del año N menos 1 dividido PIB del año N menos PIB del año N menos 1. Y me queda un porcentaje, ¿verdad? El 81%. ¿Está claro esto, compañeros? Lick, ¿podría repetir ese de propensión marginal al consumo, por favor? ¿Cómo hizo el cálculo? Sí, compañero, es delta de consumo dividido delta de PIB. Deltas, recordamos que es simplemente el cambio, ¿verdad? O la diferencia. Ahí les dejo la fórmula arriba. La del ahorro, recordemos que es complementaria a la del consumo, entonces es 1 menos consumo. Entonces aquí sería 1 menos, vamos a poner esto en números para que nos dé el valor. 1 menos eso sería la propensión marginal a ahorrar, ¿verdad? Y luego tenemos las otras 3 propensiones marginales. Propensión marginal a importar, la cual vamos a calcular de la misma manera, tomando importaciones en el año N menos importaciones en el año N menos 1, dividido PIB en el año N menos PIB en el año menos 1. Me queda esto de acá. Esa es la propensión marginal a importar. No, compañeros, tengo un poco de alergia en los ojos, entonces que me está deteniendo un poco. Entonces, esa va a ser la propensión marginal a importar. Hacemos lo mismo para exportaciones, ¿verdad? Es la propensión marginal a exportar. Y luego tenemos un indicador que se llama propensión marginal a tributar. Para eso vamos a necesitar los ingresos corrientes de gobierno. Ustedes ven, esta va a ser la tarea que yo les suba. Ahí va a estar la cuenta que se llama ingresos corrientes, donde dice conceptos, es decir, ingresos corrientes, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes los 48,865. Y 52,037. Entonces su propensión marginal a tributar va a ser dividido PIB, perdón. Y finalmente nosotros vamos a tener un indicador que se llama consumo interno, donde ustedes toman la propensión marginal a consumir menos
la sumatoria de estas tres. Quedó como el 50 a 37%. Ahora pasemos, como les digo, el cálculo creo que ya lo captamos y es bastante sencillo, solo hay que seleccionar la cuenta correcta. ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues recordemos que la propensión marginal me dice qué hago yo con cada quetzal adicional que yo percibo, no con cada quetzal absoluto, sino con, y por eso hago la diferencia, ¿verdad? Con cada quetzal adicional que yo percibí en el 2014, ¿a qué lo destiné, verdad? Entonces fue un 81% a consumo y un 18.64% a ahorro, ¿verdad? Y nosotros a la misma vez podemos ver qué porcentaje de ese consumo fue de producción interna y privada, ¿verdad? Eso es lo que este consumo interno me dice. Yo tomo la propensión marginal a consumir y le resto lo que consumí, la propensión marginal a consumir bienes importados, la propensión marginal de personas en el extranjero de consumir bienes exportados y lo que yo le pagué de tributo al gobierno marginalmente, ¿verdad? Y me queda que este 37.58 es el porcentaje del ingreso adicional que yo destiné al consumo privado e interno, ¿verdad? Privado en cuanto a que no se lo pagué mis impuestos al gobierno e interno en cuanto a que yo no tuvo nada que ver con comercio exterior, ¿verdad? Entonces, todas las propensiones marginales deben decir en su interpretación, por ejemplo, si es la propensión marginal a importar, que el 15% del ingreso adicional percibido fue destinado a consumo de bienes internos, de bienes importados, perdón, que el 18% del ingreso adicional percibido fue destinado o proviene de la exportación de bienes, pero la clave ahí es ponerlo siempre en términos del ingreso adicional del año, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, compañeros, o algún comentario. Adelante. Buenas noches, Lick. Ahí siempre va a ser en esos cálculos el año actual menos El año anterior. el año anterior, ¿verdad? Ok, Correcto. gracias. Perdone, fíjese que yo me quedé así como atrasada cuando estaba explicando lo del lo de la propensión marginal a tributar, que son los 37. Es que su pantalla es muy pequeñita, perdone, apenas si la veo. Ahí lo mira mejor. Sí, ese 37.58 cuando usted mencionó que Esto es- eso equivale a los ingresos adicionales percibidos, el 37.58 será dirigido a tributación. no. Tributación es este 10.25, mire, porque son los ingresos corrientes de gobierno. Este 37 es el consumo interno. Entonces usted toma su propensión marginal a consumir, que debería ser un número grande. Por ejemplo, aquí tenemos el 81%, y a ese le va a restar lo que consumió importaciones, exportaciones y tributaciones, ¿verdad? Porque ese no es consumo privado ni interno, ¿verdad? Es consumo ya sea externo o consumo público. Y entonces este consumo interno le dice, es por así decirlo como la propensión marginal neta, ¿verdad? Después de tomando en cuenta únicamente la producción interna. Entonces, esta es la propensión marginal a tributar. A tributar. Y solo vamos a, para ahorrarnos tiempo, nos vamos a poner solo la exportar. Es por así decirlo, lo que hace el cálculo del consumo interno es netear el, la propensión marginal a consumir de consumo que no sea de producción privada y local. No sé si eso le despeja su duda, compañero.
¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Alguna duda con esto? ¿Sí me escuchan, compañeros? Yes. Sí se escucha, Nick. Ok, solo confirmando, porque la vez pasada se me cayó la señal y estoy hablando como 5 minutos solo. Bueno, entonces, estos serían los cálculos que ustedes tendrían que realizar en su examen parcial. Yo ahorita voy a tomar unos minutos de clase para subirles de una vez las tareas, subirles las presentaciones y subir las grabaciones, no, porque no está todavía la de esta clase, pero las grabaciones yo hoy en la noche, después de clase, les subo los links de las grabaciones y ya con eso ustedes pueden trabajar y el día lunes vamos a dedicar la primera parte de clase a despejar y abordar dudas que les surjan tanto del cálculo como de la interpretación cuando ya estén realizando su laboratorio, ¿ok? Adelante, compañero. Lick, ¿solo podría repetir de nuevo cómo se interpreta lo del consumo interno? Sí, pero déjame que termine de subir ahorita y volvemos a abordar esa interpretación, ¿verdad? Ok, no problema. Sí, sí, gracias. Ahorita ya agarré esto y no lo quiero dejar a medias porque si no después pienso que ya lo hice y se me olvida que no lo he hecho. Muy bien, entonces yo ya les asigné ahí las hojas de trabajo y la presentación. Vamos a regresar a la interpretación del dato de consumo interno. Veamos qué está haciendo el dato de consumo interno, ¿verdad? Lo que está haciendo es tomando la propensión marginal a consumir y lo divide, y le resta las respectivas propensiones marginales a importar, exportar y a tributar. Entonces, lo que el indicador busca es calcular el porcentaje del ingreso adicional que los habitantes efectivamente destinan a consumo interno y privado, ¿verdad? Dejando por fuera lo que destinan a consumir productos importados, exportar y a lo que le pagan de impuestos al gobierno. Entonces, eso es lo que ese 36 me dice. Entonces me dice el porcentaje, si lo quisiéramos resumir en una oración, como les digo, en una oración que les daría nota completa, les diría yo que el 36% del ingreso adicional percibido por los habitantes del país fue destinado a consumo interno y privado.
No sé si ahí le aclaro su duda, compañero. Sí, todo bien, gracias. Ok. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Ok, entonces si no hay dudas o comentarios, compañeros, por acá dejamos la clase del día de hoy. Yo solo me quedo pendiente de subirles las grabaciones que están pendientes y lo que dije de las tareas de qué cosa, Damaris, porque yo solo les dije que, pues, que tenían una tarea y que lo tenían que entregar el lunes. Sí, Marta. El lunes se va a entregar la tarea de la cual ahorita se dio, ¿verdad, Lick? Es que no me quedó muy claro. Usted Sí. me la servicio. Va, le agradezco mucho. Gracias. ¿No? Sí, por eso, como dice bien Mario aquí en el chat, eh, el, eh, las dudas surgirán en el camino, entonces pues la intención es que el día lunes ustedes tengan una última oportunidad para abordarlas y poder despejarlas, ¿verdad? Hago la salvedad de que pues, eso va a funcionar y va a ser útil en la medida que ustedes pues, no dejen a última hora el laboratorio, ¿verdad? Y tengan ya las dudas planteadas para el momento de clase del día lunes. Pero con esto cerramos la clase del día de hoy, compañeros, y nos platicamos el día lunes. Pasen feliz noche. Buenas noches.